Bienvenidos a Postdata. Es martes 28 de abril. Le tenemos las noticias. Médicos del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Iste, localizado en Atapaneo, denunciaron que directivos de la institución no han permitido el ingreso de pacientes con COVID-19 al área de terapia intensiva, lo que podría haber evitado la muerte de 7 personas. El encargado de despacho del nosocomio, Salomón Calderón, aseguró que trabajan con apego a la normatividad vigente. A 40 días de que se implementaron las primeras medidas para evitar la propagación del coronavirus, el gobernador Silvano Aureoles Conejo hizo una evaluación de los logros, pero advirtió que Michoacán está a punto de entrar a la etapa más crítica de la pandemia. Con un total de 83 defunciones nuevas en las últimas 24 horas, México registró 1,434 personas fallecidas hasta este lunes y 15,529 enfermos de COVID-19, es decir, 852 casos más. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, se convirtió en la primera integrante del Gabinete Federal en dar positivo al COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún es incierto el regreso a las actividades escolares el próximo 1 de junio y explicó que todo dependerá de la evolución que tenga la pandemia por coronavirus. La Secretaría Federal del Trabajo informó que el 87% de las empresas supervisadas a nivel nacional han respetado las medidas sanitarias decretadas por el gobierno de la República, pero aclaró que no existe ninguna sanción para los que no las acatan. Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en número de homicidios dolosos, ya que entre enero y marzo registró 680 ilícitos, solo por debajo de Guanajuato y el Estado de México. Y en los deportes, los equipos Arsenal, West Ham y Brighton de la Liga Inglesa regresaron a los entrenamientos, pero con medidas sanitarias contra el COVID-19. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros este martes 28 de abril. Se encuentra usted en el noticiario Postdata en Vox, en el 103.3 de FM. Bienvenidos, y también, por supuesto, a quienes nos sintonizan a través del Facebook. Ahí nos encuentra como postdata.news. Gracias también, bienvenidos. Saben que estamos para servirles. Por ello, una vez más, les recuerdo las maneras en las que podemos estar en contacto. Una de ellas a través de la línea de WhatsApp. Déjenos sus comentarios, críticas, sugerencias. Estamos para servirle en el 44 37 35 06 67. Se los repito, 44 37 35 06 67. Y bueno, para usted que nos sigue a través de Facebook, déjenos también sus comentarios. Estamos aquí pendientes para darles lectura. Y vámonos con las noticias, un tema pues delicado que le vamos a presentar ahora, porque médicos del Servicio de Medicina Interna en el Hospital del Iste, que se encuentra localizado en Atapaneo, rumbo a Charo, aquí en lo que son las inmediaciones de Morelia, denunciaron que directivos de la institución no han permitido el ingreso de pacientes con COVID-19 al área de terapia intensiva, lo que a su juicio podría haberle salvado la vida por lo menos a algunas de las personas, cuando han muerto ahí 7 por esta causa, según lo que ellos han reportado. El encargado de despacho del nosocomio, Salomón Calderón, aseguró que trabajan con apego a la normatividad vigente. Déjeme decirle
que logramos tener contacto con algunos médicos de esta área del ISSSTE. Uno de ellos en específico nos buscó, nos hizo esta denuncia y nos pidió guardarles el anonimato. Tenemos reportes de algunos de ellos donde pudimos construir esta información que le vamos a presentar. Vamos a guardar el anonimato, tenemos los nombres nosotros de los médicos, pero evidentemente ante temor a represalias nos están pidiendo que les guardemos el anonimato y están solicitándole a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Mire, esto es lo que nos comentaron. Médicos del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, localizado en Atapaneo, denunciaron la presunta negligencia en que han incurrido directivos de la institución, que no han permitido el ingreso de enfermos con COVID-19 al área de terapia intensiva, lo que podría haber evitado la muerte de 7 pacientes. Explicaron que en medio de una total desorganización, sin confirmación de que estén contagiados o no de coronavirus, los pacientes sospechosos de portar la enfermedad son trasladados directamente al tercer piso del nosocomio, que fue habilitado para este tipo de pacientes, pero no tiene la infraestructura necesaria para su atención. Relataron que, sin embargo, no se permite su traslado a terapia intensiva y, en consecuencia, al menos 7 fallecieron sin tener posibilidad de ser intubados y conectados a un respirador. Uno de los médicos aseguró haber estado a cargo de 2 enfermos que murieron en estas condiciones. Otra médica del ISSSTE reprobó que, pese a que a nivel internacional los protocolos establecen que cualquier paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria o COVID-19 debe entrar a terapia intensiva, ya que es la única posibilidad que tiene de salir con vida, los lineamientos no se respetan. Los médicos aseguraron que el tercer piso del Hospital de Alta Especialidad no reúne la infraestructura suficiente para soportar ventiladores, bombas de infusión y camas eléctricas necesarias para una terapia intensiva, lo que quedó de manifiesto hace 2 semanas, cuando en su intento de improvisar este servicio provocaron un apagón por sobrecarga eléctrica. Los denunciantes atribuyeron la situación a que la dirección del hospital es responsabilidad de un encargado de despacho, Salomón Calderón, quien no ejerce ninguna autoridad, mientras Juvencio Aro fue designado coordinador al mismo tiempo de urgencias y terapia intensiva, donde actúa a criterio propio. Al respecto, el encargado de despacho del hospital, Salomón Calderón, dijo no tener argumentos, pero aseguró que su trabajo se encuentra apegado a la normatividad, tal y como lo señaló en esta breve entrevista. Bueno, argumento no tengo, estamos siguiendo la normatividad, pero igual, mire, señorita, yo no puedo contestarle nada a las notas informativas, únicamente tengo autorizado enviarlas al director normativo de salud, doctor Ramiro López Elizalde. En este aspecto, él es el único que da la información. Pero entonces usted no tendría ninguna postura al respecto. Pero nosotros, no, es que nosotros estamos trabajando bien, señorita, tenemos nuestra normatividad, nuestra organización. Ajá. Pero hay 7 personas que han fallecido porque no van a terapia intensiva, doctor. No, la situación no es esa, no se trata de eso. Ajá. La atención se le está dando a los pacientes. Sí. Entonces, ¿por qué han fallecido estas personas? Bueno, yo le digo, mi nota informativa yo se lo doy a mi autoridad superior, que es la única que puede emitir alguna información oficial. Entonces, ¿nos pudiéramos comunicar alguna parte con él para que nos dé su... Sí, es el doctor Ramiro López Elizalde, él es el único que puede darnos la información. ¿Y dónde lo encuentro a él? Él está en México, en el ISSSTE Nacional. Entonces, ¿es lo único que usted diría al respecto, doctor? Sí, porque esa es mi autoridad que yo puedo dar la información, el que es el que puede darnos información. En el directorio general del ISSSTE, Ramiro López Elizalde aparece como director normativo de salud a nivel nacional, sin que hasta el momento Posdata haya podido contactarlo vía telefónica. Ahí tiene usted, es un tema delicado, sin lugar a dudas. Desde ayer, déjeme decirle, insistíamos con los médicos con los que tuvimos contacto, tanto Verónica García como un servidor, tratando de convencerlos de que ante la dimensión del problema que están reportando, lo mejor sería que se armaran de valor los médicos, que hicieran un frente común y que salieran públicamente a exponer qué es lo que realmente está pasando en el ISSSTE, inclusive si alcanza, tendrían que denunciarlo
para que se pueda actuar de la mejor manera posible en la atención a las personas que lleguen ahí al ISSSTE con este padecimiento del COVID-19. Desde la lógica de los médicos no se está haciendo lo correcto, no se están utilizando las instalaciones debidamente. Esto inhibe la posibilidad de que quienes llegan ahí con el padecimiento del COVID-19 puedan ser atendidos de la mejor manera, y por eso señalan, no se pudo hacer gran cosa con 7 personas que ya perdieron la vida en el ISSSTE a causa del COVID-19, repito, según lo que nos comentan estos médicos que están pues molestos, inquietos con lo que está sucediendo en el ISSSTE. Pero usted escuchó al director, no muy amigable que digamos, sin querer dar la información pertinente. Pareciera que no lo tienen autorizado para hablar de absolutamente nada, lo cual pues son situaciones desafortunadas, porque si hay un protocolo, si está todo debidamente estipulado, estructurado, pues no tendría ninguna problemática para que esta persona que está ahí a cargo pudiera fijar una postura, pero no lo hace. Ha sido un peregrinar encontrar a este médico que nos dijo que buscáramos en la Ciudad de México. Le seguiremos intentando, pero bueno, una vez más decirle a los médicos del ISSSTE, a los que nos contactaron y a algunos otros que puedan estarnos escuchando, que el tema es delicado. Me parece que hoy es de esos momentos en los que todos tenemos que hacer lo correcto, y si bien es cierto que es importante que se hayan atrevido ya a hacer esta denuncia, creo que lo sería todavía más si dan la cara, si salen y ponen en evidencia qué está pasando en el ISSSTE, para que las autoridades federales tomen cartas en el asunto y en todo caso manden a un directivo que pueda hacerle frente a la situación y se acaben los encargados de despacho. Por el momento, así está la situación crítica, por lo que ellos refieren y por lo que ellos concluyen o suponen que no se ha brindado la atención debida a quienes padecen el COVID-19 y que ello ha inhibido la posibilidad de que alguno pudiera salvarse o se hubiera salvado cuando han muerto ya ahí 7 personas. Grave pues lo que sucede en medio de la crisis en la que se encuentra el país en materia de salud. En más de este tema, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, ayer justamente pues comunicó a través de las redes sociales. Hoy es la manera en cómo se está comunicando prácticamente la mayoría de las autoridades con todos los ciudadanos, y comentó que a 40 días de que se implementaran las primeras medidas para evitar la propagación del coronavirus, hay logros que resultan importantes, pero advirtió también que Michoacán está a punto de entrar a la etapa más crítica de la pandemia. A 40 días de que se tomaron las primeras medidas para evitar el contagio de coronavirus en el estado, el gobernador Silvano Aureoles Conejo evaluó los resultados de la estrategia de salud y económica implementada y advirtió que Michoacán está a punto de entrar a la etapa más crítica de la pandemia provocada por el COVID-19. Pero debemos ser muy conscientes de que estamos a punto de entrar a la etapa más difícil, más crítica, y que nada de lo que hemos realizado hasta ahora será suficiente si no contamos con la cooperación y la responsabilidad de todas y de todos. Si nos relajamos, si nos confiamos, la situación se puede complicar mucho y podemos entrar a escenarios para los que ningún sistema de salud de cualquier estado o país está preparado o tiene la capacidad. Aseguró que el gobierno estatal hace esfuerzos más allá de sus capacidades financieras y humanas, por lo que sin apoyo federal logró entregar 80,000 uniformes de protección a personal de salud, incrementó 60% el salario a 1,500 trabajadores del sector y firmó un convenio con el Hotel Holiday Inn para instalar los denominados cuartos de paz, destinados al descanso y alimentación del personal médico sin poner en riesgo a su familia.
informó que a una semana de que decretó el aislamiento social como obligatorio, se logró disminuir la movilidad social en las calles y 2.500 ciudadanos que circulaban sin justificación firmaron una carta compromiso para aislarse de manera voluntaria en sus casas, mientras que los filtros de seguridad con estados vecinos permitieron detectar 100 casos sospechosos de contagio de coronavirus. La más reciente medida que implementamos, polémica por cierto, fue el aislamiento obligatorio. Gracias a ello, la circulación de personas se ha reducido de manera muy significativa. Más de 2.500 ciudadanos que circulaban sin justificación firmaron una carta compromiso para aislarse voluntariamente en sus casas. El mandatario detalló que se brindó apoyo a mujeres víctimas de violencia en sus hogares, de las cuales 5 casos se encuentran ante el Ministerio Público y en 80 más se dictaron medidas de protección. En el ámbito económico, informó que se han entregado 1.800 créditos a negocios familiares y se tienen en puerta 1.000 más. Se reintegró el impuesto a la nómina a 23 empresas del sector turístico que brindan empleo a 600 personas y están en espera de que 400 realicen este trámite, además de que se devolvió el impuesto sobre hospedaje a todos los hoteles que lo han solicitado. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Ahí tiene usted lo que sucede desde la lógica del gobernador, que de alguna manera insiste en cada uno de sus mensajes en que hagamos caso a las recomendaciones, que respetemos cada una de las acciones que se están implementando y de lo que nos sugieren que debemos cuidar para evitar los contagios. Si usted va a transitar, si debe salir a trabajar, si está en una de esas actividades esenciales y debe usar, por ejemplo, el transporte público, que nos siguen reportando que vienen luego pues las combis como si nada, llenas, que siguen usando este servicio, muchos ciudadanos que no llevan el cubrebocas, que no guardan la distancia, que no generan pues las condiciones propicias para evitar el contagio. Ojalá que si usted le toca salir por la razón que sea, bueno, pues que lo haga y se cuide. De veras tenga en cuenta usted que se están muriendo personas y que el tema se vuelve delicado. Así es que por usted y por los seres que ama, cuídese, evite ser contagiado por el COVID-19. Le informo, mientras tanto, que el director general de epidemiología, José Luis Salomía, dio a conocer ayer por la noche, como ya es costumbre, cuál es el reporte del COVID-19 en México. Y hasta ayer se reportaron 1,434 fallecidos al 27 de abril, que es el corte que presentó, así como 15,529 casos. Con estas cifras suman 852 casos nuevos y 83 defunciones en las últimas 24 horas. Los estados con más casos de coronavirus son la Ciudad de México, que reportó 4,152, el Estado de México con 2,455 personas, Baja California 1,301. Además, hasta el momento se ha estudiado a 71,103 personas y han resultado negativos 46,960. En el caso de Michoacán, en las últimas 24 horas se confirmaron, pues ahora fue un número grande de personas nuevas contagiadas, un total de 37, con lo que el estado sumó 257 enfermos y 38 defunciones, una más en este caso que las que se reportaron el domingo. En el comunicado técnico diario que hace la Autoridad Estatal de Salud, se informó que la mayoría de los casos nuevos se registraron en Sinapecuaro. Tuvo un total de 11 casos que dieron positivo. Después siguió Lázaro Cárdenas, que sigue acumulando como el que más casos registra, pero sumó 8 nuevos casos. Morelia y Zitácuaro tuvieron 3 enfermos más cada uno. Marabatío, Susupuato, Ixtlán y Pátzcuaro, 2 enfermos más por COVID-19, mientras que reportaron un caso en Zaguayo, en Hidalgo y en Panindícuaro. En las cifras también se incluye a una persona de otro estado cuya condición de contagio fue confirmada aquí en Michoacán.
en la incidencia de COVID-19 por municipio. El primer lugar, como ya le adelantaba, lo ocupa el puerto de Lázaro Cárdenas, que reporta 90 casos. Le sigue Morelia con 39, después Uruapan y Sinapecuaro con 13 casos, mientras que La Piedad llegó a 12. El reporte oficial señala que 56 enfermos se han recuperado, pero hay otros 25 que se encuentran hospitalizados, de los cuales 16 están graves y 243 permanecen como sospechosos. Tómelo en cuenta, es lo que ya comentábamos hace un instante, no hay que hacerle confianza, no nos pongamos a indagar si esto existe o no, quitémonos esas dudas. La realidad ahí está, personas que se están muriendo, personas que están enfermas, que están hospitalizadas, lo cual nos deja claro que el padecimiento ahí está, el virus ahí está. Cuídese, por favor, y evite ser parte de los números. El pasado 20 de abril, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, recibió el diagnóstico positivo del COVID-19 y en un comunicado la dependencia a su cargo informó apenas este lunes que se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves. En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas, la secretaria Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender los asuntos correspondientes a su responsabilidad. Una vez que tenga el alta médica, Sandoval Ballesteros retomará la agenda de actividades que requieran su presencia física. Y bueno, esto ha desatado cualquier cantidad de comentarios en redes sociales preguntando con quiénes se reunió esta funcionaria federal, quiénes del gabinete del presidente López Obrador pudieron haber tenido contacto. Hay quienes están exigiendo que se haga pública cuál fue su agenda de los últimos días, con quiénes se reunió y qué fue lo que pudo haber sucedido en cuanto a encontrarse con determinadas personas que en este momento pudieran estar contaminadas también por el COVID-19. Eso es lo que sucedió en redes sociales, sobre todo tras conocerse la situación de esta secretaria de la Función Pública. Y durante la conferencia matutina de la mañana de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó confirmar si hay una fecha estricta ya para el regreso a clases, para retomar la normalidad. Recordará usted que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, había dicho que el 1 de junio se regresaría a clases. Luego lo salió a desmentirlo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para decir pues que eso no era así, que dependerá de cómo esté la situación de aquí a entonces, y que era muy aventurado, de alguna manera, explicaba todo esto López-Gatell, señalar una fecha probable para el regreso a clases. Así las contradicciones en el gabinete federal, pareciera que no se reúnen, pareciera que cada quien sale a decir lo que se le apetece, y en un tema tan delicado, imagínese usted, dos funcionarios prácticamente de primer nivel no se pusieron de acuerdo. Bueno, ayer retomó el tema el presidente López Obrador y vuelve a aclarar que no hay fecha, que era una posibilidad la que se manejó del 1 de junio, pero que todo dependerá de cómo se encuentre México en ese momento. Desde luego, es muy probable que comencemos primero en algunas partes del país, también que donde se inicie se cuide, ¿no? El que no se vaya a provocar de nuevo, ¿no?, un incremento en los contagios. Pienso, podríamos tener actividades en nuestro país, como están contempladas las cosas. El propósito de que el 17 de mayo en algunas regiones
municipios, con mucho cuidado, reinicien las clases y que el 1 de junio también, con mucho cuidado, ya lo podamos hacer a nivel nacional. Ese es el plan. Bueno, pues veremos, ojalá que fuera el 17 de mayo y ojalá que el 1 de junio todo mundo regresara a la normalidad, nada más que en razón de las gráficas y en razón de lo que nos comentan las propias autoridades federales, pues se antoja difícil que la normalidad esté por lo menos al 17 de mayo. Sin embargo, ojalá, muchos ya seguramente estarán deseosos de retornar a la actividad, muchos están en la necesidad de regresar a la normalidad para poder pues continuar con sus labores y tener la posibilidad de ganar algún dinero y llevar a su casa. Un tema complicado, sin lugar a dudas, el que se vive, así es que cuanto antes logremos salir avantes, claro que será mucho mejor. La secretaria federal del Trabajo informó también que el 87% de las empresas que han supervisado en todo el país están respetando las medidas sanitarias que fueron decretadas por el gobierno federal, pero aclaró que no existe ninguna sanción para los que no acaten. Sin imponer ninguna medida coercitiva ni sanción para que cumplan con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de la República, el 87% de las empresas supervisadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han acatado las disposiciones federales que establecen que solo podrán mantener operación las que realicen labores consideradas esenciales en el decreto publicado por la Federación el pasado 31 de marzo. La titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, señaló que solo 13% de las industrias permanecen operando, principalmente del sector automotriz, textil, comercio, industrias como calzado y construcción. El 87% de las empresas, de los negocios a los cuales hemos acudido, cumplen con la normatividad y el 13% no cumple. Está el caso de Andrea, que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento, y el caso de Bolim. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se utiliza la fuerza ni se reprime, ya que su apuesta es persuadir para que se corrijan las malas prácticas. No son medidas coercitivas. Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede a nivel nacional. Dice el presidente que no hay sanciones, no se va a obligar, y bueno, pues eso indudablemente también dificulta que este tipo de empresas pues les hagan caso a las autoridades, sobre todo como algunos de los dueños de estas que han manifestado estar prácticamente en contra de paralizar las actividades económicas, como lo ha señalado, por ejemplo, Salinas Pliego, quien es dueño, por citar un ejemplo, de las empresas que él maneja, la de Electra, que prácticamente sigue funcionando en todo el país sin que nadie le diga nada. Las autoridades ahí, de manera sorprendente, tampoco han ido así como que regularmente a visitarlos y a pedirles, como sí lo han hecho en otros lugares, a que bajen la cortina. Con Electra no, y bueno, las acusaciones de los conocedores es que hay una relación de amistad y que ha resultado ya muy beneficiado de la administración de López Obrador, Salinas Pliego, y por eso es uno de los intocables de esta administración. Le informo también que el crédito a la palabra que otorgará la Secretaría de Economía podría beneficiar hasta 9 millones de personas que se suman a los 645,000 empresarios que se solidarizaron con sus empleados durante esta situación de pandemia, a quienes a partir de este lunes comenzaron a depositarles ya los 25,000 pesos que ofertó el gobierno federal. En conferencia de prensa de este lunes, autoridades federales informaron que recibirán el beneficio quienes estén en el padrón
con el que cuenta el gobierno mexicano de 5 millones de solicitantes. Los pequeños empresarios que sean autorizados recibirán una llamada telefónica para después acudir a una sucursal bancaria donde recibirán el dinero. Los bancos que apoyarán esta iniciativa serán, escuche usted lo que ya le anticipaba, esta es otra de las empresas de Salinas Pliego, de los consentidos de esta administración, Banco Azteca, Banorte y Santander. A esto hay que agregar que las sucursales bancarias no van a cobrar ninguna comisión. Y tras considerar que México enfrenta un panorama económico jamás visto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, Marco Tulio Guerrero Cancino, consideró necesario que la Federación tome previsiones ante la crisis que se vislumbra para el sector empresarial provocada por la pandemia. Respecto a los créditos que el gobierno federal ofreció a las micro, pequeñas y medianas empresas para hacer frente a esta crisis sanitaria, el presidente de la Canaco refirió que son insuficientes, ya que representan solo un apoyo momentáneo. No son suficientes. Además, habla la micro, para una micro, pues a lo mejor sí, para una pequeña, pues no, oye, ¿no? Y para una mediana, pues menos. Digo, la clasificación económica que tiene cada empresa. Bueno, ahí tiene usted lo que, una de las opiniones, es una constante a nivel nacional, escuchar voces de empresarios, líderes empresariales que comentan pues que este tipo de apoyos resultan simple y sencillamente insuficientes, así como los del IMSS, que también el monto son 25,000 pesos para una empresa que, como los ha señalado el propio gobierno federal, han hecho un gran esfuerzo y merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento porque mantienen a su base laboral. Pero vamos a imaginarnos que usted es dueño de una empresa y tiene 10 empleados, y el gobierno federal le dice que no hay manera de apoyarle de ninguna otra forma, solo otorgándole un crédito a la palabra de 25,000 pesos que usted va a pagar en 3 años y que lo va a hacer a partir del 4º mes. Y que cuando menos usted ya sabe en este momento que esta pandemia y bajar las cortinas de su empresa implica un promedio de 2 meses. ¿Cómo hacerle frente con 25,000 pesos para pagarle salario y mantener a 10 empleados? Pensando que tenga usted 10. Pero si tiene 20, 30 o hasta 50, como se está manejando, pues imagínese usted como para qué le alcanzan 25,000 pesos. Entonces resultan insuficientes, que es lo que ha señalado justamente el sector empresarial de los micros, de los pequeños, de los medianos, que repito lo que le he dicho muchas veces, no son personas ricas, no todos ellos están en la abundancia, como sí lo estarían otros, que usted imagino los tiene muy claros y que seguramente también los tiene claros el gobierno federal. Para muchos pues insuficiente, pero si a usted le ayudan 25,000 pesos como empresarios, y si no está en el padrón que se levantó en el año pasado, si no mal recuerdo, con todos estos empleados del gobierno federal, bueno, pues vaya entonces e inténtelo en el IMSS para ver si logra tener estos 25,000 pesos y ojalá que realmente le ayuden a usted bastante. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Hay más noticias. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes. Combo doble, incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos.
Combo cuádruple, incluye 4 hamburguesas y 4 bebidas por 280 pesos. Contáctanos en el número telefónico 4434-056866. El horario de servicio es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tortas Acueducto 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, pierna, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado a la zona de la salida a Mil Cumbres, salida a Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Quédate en casa. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia y vamos a ver cómo se encuentran las vialidades. Está Paco Sotomayor ya en las calles de Morelia. Paco, buen día. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Pues comentarte, parece que la gente no quiere quedarse en su casa, Veíamos el día de ayer al mediodía cómo estaba la gente en el mercado de Independencia. Parecía un día normal, las calles abarrotadas de vehículos a vuelta de ruedas, los negocios abiertos. Tuvo que venir personal de inspección del ayuntamiento a pedirles que cierren el negocio, a pedirles por favor, porque no quieren cerrar los negocios. Lo entendemos, porque nos dicen que nadie nos viene a apoyar. ¿Qué vamos a hacer ahora para comer? Nosotros aquí vivimos muchos negocios, pues cerraron la puerta porque no lo querían cerrar. Y en lo que sucedía ya al mediodía, había mucho movimiento aquí en la línea Lázaro Cárdenas. Ojalá que la gente ya no salga, porque no quiere, esto va en aumento, siguen las cifras subiendo de personas infectadas, y pues no vemos que la gente quiera poner tantito de su parte. Mucha gente sí colabora, otros no, pero ayer parecía un día normal, las calles llenas de vehículos. Ya en la tarde como que se redujo a un 50%, pero la gente, Carlos, no quiere entender. Entonces, mientras no entienda, pues esto va a seguir en aumento los contagios de este COVID-19. Y bueno, comentarte cómo nos fue ayer ya por la noche. Empezó a llover después de las 20 horas, un chipichipi de unos 10 minutitos, que refrescó tantito
la ciudad, estaba en calor muy fuerte, y comentarte cómo está la seguridad, cómo está usted, juzgue, usted sea el mejor juez, juzgue cómo se encuentra la seguridad en las colonias, pese a que los elementos policíacos han hecho lo imposible por darle seguridad a Morelia. En cuanto pasan, mira, abren los negocios, se meten a las casas, los han agarrado dentro de las mismas, el robo de autos no baja. Hay que ver qué se va a hacer porque esto va en aumento. Y comentarte cómo se encuentra ahorita, hablando de la colonia Félix Xereta, la circulación sobre la calle Morelos Sur hasta llegar a lo que es Camelina, circulación aceptable desde lo que es la avenida Lázaro Cárdenas, pasando aquí Ventura Puente, Félix Xereta, la calle Ticateme, pasando Patinguata, hasta llegar a la avenida Camelinas. ¿Cómo se encuentra? Eugenio Molina nos reporta circulación aceptable en ambos sentidos, dirección lo que es Casa de Gobierno y lo que es la zona de los senadores. Por cierto, fíjate que ya está terminada esta base de los bomberos municipales. Felicidades, porque es algo que se cristalizó en esta administración. Los felicito, no todo es malo, y ojalá que no se vaya a cuartear y la pueda inaugurar muy pronto para beneficio de los bomberos y de los morelianos, que urge a gritos tener otra base de bomberos. Y nos dice Rogelio Rangel que van por la otra, no sé dónde la vayan a hacer, pero me dice, vamos por otra estación de bomberos para beneficio de los morelianos. Dije, Rogelio, te felicito, que dejen huella ustedes aquí en Bomberos Morelia de que están haciendo las cosas bien por los morelianos. Y comentarte cómo se encuentra la circulación en la zona de Madero. Eugenio Molina nos reporta la circulación frente al Palacio de Gobierno sin contratiempos en ambos sentidos, dirección a lo que es el acueducto con buen avance hasta lo que es el Venustiano Carranza, calzada Ventura Puente, sin contratiempos. Ahorita no tenemos manifestaciones el día de hoy. Fíjate que ya extraño estas manifestaciones, tanto tiempo de manifestaciones. ¿Cómo vas a extrañar las manifestaciones, Paco? Así es, fíjate que ya estábamos acostumbrados a cubrir una manifestación con mis compañeros del reporte vial, otro bloqueo, ya teníamos otra marcha, los estudiantes normalistas. No crees que se nos están yendo, por ahí van a salir en estos días porque no están de acuerdo con la convocatoria y seguirán los bloqueos en las vías del tren. Y extraño todo esto porque, pues, era nuestro itinerario, ¿dónde está bloqueado? ¿Dónde tenemos la marcha? Pues ya tenemos casi un mes que están tranquilitos. Ojalá que no se repitiera eso, te digo, pero pronto regresa toda la normalidad y seguiremos con manchas y plantones. Recuerda que pues estamos próximamente al 15 de mayo, al día 1 de mayo, al día 10 de mayo, y que pues esto no va a haber marchas el día 1 de mayo, no vamos a tener las festividades del Día de la Madre, vamos a tener festividades del 15 de mayo, pero ellos van a querer tomar en junio y van a decir que también quieren eso para ellos. Así están las cosas. Ojalá que cambien las cosas, que cambie el modo de pensar de las personas, del magisterio, y se pongan las pilas porque hay que recuperar todo esto. Así están las cosas en este día y se esperan temperaturas pues otra vez arriba de los 30 grados. Tienen que salir con su repelente, y si no, quédense en tu casa, salgan nomás lo menos posible, nomás al mercado, a lo que tengan que hacer, que regresen a su casa, y así todos vamos a cambiar Morelia, Michoacán y México. Buenos días. Gracias, Paco, buen día. Bueno, ahí tiene usted el reporte de Paco Sotomayor. Déjeme comentarle que con un registro de 680 homicidios dolosos entre enero y marzo de este año, Michoacán, recordará usted que ya le habíamos platicado, se posicionó como el tercero del país con mayor incidencia de este ilícito, solo por debajo de Guanajuato, que registró 1,163 homicidios dolosos, y el Estado de México, que acumuló 730 asesinatos. En Michoacán, Morelia y Zamora se encuentran entre las 20 ciudades del país con mayor incidencia de este delito y donde se ha incrementado de manera notable durante el último año. En el primer trimestre del 2019, en Zamora, la tasa acumulada era de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, en el 2020, fue de 25.88, un aumento superior al 300%. En el caso de Morelia, entre enero y marzo del año pasado,
la incidencia era del 3.9 por cada 100,000 habitantes. Al terminar el primer trimestre de este año, se incrementó a 11.83, es decir, 3 veces más que el año pasado. Michoacán también se ubica entre los 10 primeros lugares en otros ilícitos, como el robo de vehículos, que se encuentra en la 8ª posición de la tabla general. Y es que durante el primer trimestre del año se registraron también 9 secuestros en Michoacán, que lo ubica como el número 9 de toda la República. Se mantuvo, sin embargo, por debajo de la media nacional en delitos como la extorsión, donde reportaron solamente un caso en el primer trimestre del año, y se colocó en 4ª posición dentro de todo el país con menor incidencia de este tipo, luego de Nayarit y Yucatán, que no reportaron ningún secuestro. Así las cosas en materia de inseguridad, mucho que hacer todavía en esta materia en Michoacán, pese a los esfuerzos que se han hecho por parte de todas las autoridades, no ha sido suficiente. Y ya nos comentaba Paco Sotomayor el tema de los normalistas, que seguramente estarán inconformes, y pues sí, resulta que integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado se han manifestado inconformes con la convocatoria de ingreso que publicó la Secretaría de Educación del Estado por considerar que disminuyó la matrícula. Sin embargo, el encargado de despacho de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala, rechazó estas acusaciones. Estudiantes de las normales oficiales denunciaron su inconformidad con los términos en los que se publicó la convocatoria de nuevo ingreso para las instituciones formadoras de docentes. Señalaron que contempla una reducción de 131 matrículas en las distintas escuelas normales del estado y la desaparición de la licenciatura de educación especial. El vocero de la Organización de Normales, Gabriel Baltasar, descartó salir a marchar por la situación sanitaria que enfrenta el país y señaló que buscarán un espacio para negociar con la Secretaría de Educación del estado. Más que nada, ya hemos tenido meses de negociación con las autoridades competentes en base a la convocatoria, en donde pues siempre nos han al principio no nos manejaban información clara. Posteriormente se nos bajó una información de un censo que estaban realizando ellos. Al momento de ellos entregarnos este censo, pues claramente se ve un bajo de matrículas en varias delegaciones y desaparición de algunas licenciaturas, como lo es la licenciatura en educación especial. El vocero de la NOEM detalló que las acciones de la CE son contradictorias a las acciones de preservar a las escuelas normales por parte del gobierno de la República. Por otro lado, el encargado de despacho de la Secretaría de Educación del Estado, Héctor Ayala Morales, señaló que esta convocatoria de nuevo ingreso está basada en un análisis técnico de necesidades del servicio educativo, por lo que serán ofertadas 1,020 matrículas, 44 menos en comparación al año pasado, con el fin de evitar profesores desempleados por la alta oferta de matrículas escolares como se hizo en años pasados. El día de hoy está saliendo estas convocatorias en base a esas necesidades. Evidentemente tiene que garantizarse dos cosas: la existencia de la plaza presupuestal y la existencia de las necesidades del servicio educativo. Es decir, no se puede generar apertura a por ejemplo, a una telesecundaria a 100 o 200, por decir un número, aspirantes, y sabemos que la necesidad por año es de 50. Por último, Ayala Morales aseguró que sí han tomado en cuenta el Comité de las Escuelas Normales y negó la desaparición de la licenciatura de Educación Especial con el fin de crear diálogo. Detalló que están abiertos a recibir a los jóvenes inconformes siempre y cuando se tengan argumentos sólidos para sumar a la propuesta educativa. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y vámonos a ver lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Ya tenemos en la línea telefónica a Conrado Álvarez de Red 113. Conrado, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Muy buenos días, es un gusto saludarte, mi estimado Carlos. Saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Varios hechos violentos golpearon Uruapan. Allá un trabajador del volante, miembro de la línea de taxis Pinzón, fue asesinado a tiros en la zona de la Cofradía. Trascendió que el acontecimiento fue en una brecha que comunica de la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro a la Cofradía, a unos metros del acceso al fraccionamiento Rincón del Manantial, donde
contactos policíacos no revelaron el nombre de la víctima, pero sí confirmaron que era un trabajador del volante que fue localizado por los propios vecinos de la zona con impactos de proyectil de arma de fuego. Ya las autoridades investigadoras pues realizaron la carpeta respectiva con el objetivo de esclarecer estos hechos. Y asimismo, también allá en aquella parte de la entidad, en Uruapan, los cadáveres de 2 personas en avanzado estado de descomposición fueron encontrados en un predio aledaño a la carretera Uruapan-Paracho, cerca de la comunidad de Capacuaro. Los vecinos del área fueron los que realizaron el hallazgo de los cadáveres en un sitio conocido como Sidapán. Posteriormente notificaron del hecho al servicio de emergencias. Al sitio acudieron los agentes de la policía Michoacán, estos resguardaron el área y en el lugar fueron hallados un pantalón de mezclilla, 2 pares de tenis negros de la marca Nike, un par de botas, un cinturón con figuras y una cartera de color guinda, entre otras cosas de valor. Todo esto quedó a disposición de la representación social, la cual indaga estos hechos con el objetivo de esclarecerlos. También comentarles en otra información que unos gatilleros dispararon en contra de una bodega de una funeraria. A consecuencia del atentado hubo un lesionado. Rápidamente fue trasladado a recibir atención médica. El inmueble está localizado en la calle Júpiter de la colonia El Planetario, en Uruapan. Los testigos de los hechos dijeron a la policía que unos gatilleros que iban en un vehículo pasaron frente al lugar y los rafaguearon para enseguida escapar. De esta manera, una persona trabajadora del sitio quedó herida de un rozón de bala en su humanidad. Posteriormente fue trasladada a recibir atención médica. Y finalmente, de igual manera, en Uruapan una mujer fue encontrada muerta con signos de violencia en un camino rural que conecta las localidades de La Cofradía y Calzoncín, cerca del lugar conocido como El Toril. La víctima tenía varias lesiones de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad y está en calidad de desconocida. Vestía una pijama de color rosa y una sudadera de color gris. Estimado Carlos, la información. Muy buenos días para todos. Gracias, Conrado, buen día. Quedamos al pendiente. Muy buenos días. Bueno, y ahora es tiempo de los deportes, así es que vámonos con Luis Manuel Baeza. Postdata Deportes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de Postdata y de Box 103.3 en este martes, y vamos a ir rápidamente con la información de los deportes y comenzamos con información del fútbol internacional, en específico de la Liga Premier, porque precisamente los equipos de el Arsenal, el Brighton y el West Ham United regresaron a los entrenamientos precisamente el día de ayer. El equipo del Brighton anunció por medio de un comunicado de prensa que autorizaba un acceso restringido a las canchas exteriores a los jugadores de la primera plantilla para que puedan tener entrenamientos individuales. Los jugadores deben realizar una reserva y también se les asignará precisamente los horarios de llegada escalonados, así como parte también de un terreno para poderse entrenar, manteniendo las consignas gubernamentales de distanciamiento social como medida de lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, informó precisamente el conjunto inglés. Por su parte, el Arsenal dio a conocer que sus jugadores tienen la autorización para asistir al centro de entrenamiento del club, pero estarán bajo estricta vigilancia y también realizarán los entrenamientos en pequeños grupos, siguiendo también las órdenes gubernamentales de distanciamiento social para evitar los contagios y propagación del COVID-19. Finalmente, el West Ham United anunció que los jugadores de su primera plantilla que vivan en pequeños apartamentos y no tengan el suficiente espacio para poder entrenar podrán asistir a las instalaciones de los Hammers, en donde podrán realizar ejercicios físicos, dejando en claro que el acceso será solamente de un jugador a la vez y se acatarán las consignas gubernamentales. Y bueno, ahora dejamos información del fútbol inglés y pasamos a información de la NFL, y es que el equipo de fútbol americano, los Dallas Cowboys, anunciaron por medio de su cuenta de Twitter que firmaron al tackle ofensivo mexicano Isaac Alarcón como agente libre. Los de la Estrella Solitaria se hicieron de los servicios del mexicano luego de que este fuera seleccionado en el programa International Pathway, en el cual los cazatalentos de todos los equipos de la National Football League observan precisamente a los prospectos de otros países. Alarcón, quien jugó en la Liga Mayor con el equipo de los Borregos del Tecnológico de Monterrey, que hasta el año pasado pertenecía al programa de CONADET, fue precisamente seleccionado en este programa. De esa forma, el tackle ofensivo mexicano Isaac Alarcón formará parte del roster de los Vaqueros de Dallas, en donde buscará hacerse de un lugar y jugar también precisamente en la National Football League.
Y bueno, continuamos con información precisamente del deporte en Estados Unidos, y es que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, planteó la posibilidad de reiniciar los deportes profesionales en su estado, pero realizarlos sin público para así evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Queremos que el deporte se reinicie para que haya actividades que la gente pueda ver por televisión, informó en su rueda de prensa diaria. Cuomo planteó esa posibilidad a pesar de que el estado de Nueva York es uno de los que presenta la mayor cantidad de casos por COVID-19 en Estados Unidos. Además, preguntó que qué deportes se pueden practicar sin audiencia y qué deportes también pueden ser económicamente viables sin que se vendan asientos en sus estadios o en sus salas, en su rueda de prensa. Hay que recordar que todos los deportes y las ligas profesionales en Estados Unidos de momento se encuentran suspendidos a causa del coronavirus desde mediados del mes de marzo, a excepción de la WWE, quienes tienen un permiso especial para realizar las peleas de lucha libre en el estado de Florida a puerta cerrada y solamente transmiten por televisión, pero ninguna de las grandes ligas como la NBA, la MLB, la NHL o la MLS han regresado a la actividad. Finalmente, Andrew Cuomo hizo un llamado a los organizadores de los eventos deportivos para que evalúen precisamente esta posibilidad de retomar las actividades, pero sin público presente. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Yo me despido, que tengan un excelente día. Gracias a Manolo Baeza, y con esto estamos llegando a la parte final. Gracias como todos los días por el favor de su atención. Póngale ánimo, póngale esperanza. Nos falta menos, es complicado lo que estamos viviendo, pero vamos a salir bien librados. Depende de nosotros, eso sí, téngalo claro. Nadie más, depende de nosotros. Hagamos lo que nos toca. Y le invito para que siga informándose. Queda con ustedes Ignacio Martínez. Nos vemos pues mañana. Postdata, es tiempo de hacer lo correcto. Resultaría excelente que los médicos del ISSSTE que han denunciado presuntas irregularidades, de momento lo han denunciado de manera anónima. Sería muy bueno que lo hagan con nombre y apellido. Seguramente forzarían a las autoridades a fijar postura y, en todo caso, a corregir lo que ellos en este momento ven que se está haciendo mal.